En febrero de 2024 se crea Facebook. El 21 de marzo de 2006 da inicio Twitter, o llamado X, y WhatsApp inicia en 2009. Así la comunicación empezó su gran democratización digital. Las personas que usualmente escuchaban, de pronto tenían una voz. La libertad de expresión empezó a fluir como en ningún momento de la historia humana. Pero pronto, una masa anónima creada quizá entre perfiles falsos y reales, se lanza al discurso que transgrede, que segrega, que ofende, y se desarrolla el discurso de odio que tanto daño hace sobre todo a los usuarios que mayoritariamente pueblan las redes, los jóvenes. ¿Cuál es el problema? El problema es que la red social es una expresión o una manifestación de lo que nosotros somos como personas y los prejuicios que traemos, ¿no? Porque al final el problema del discurso de odio es que encuentra su principal motor en el prejuicio, en la manera en que yo tengo todos esos prejuicios y me identifico con alguno, en ese momento decido participar, ¿no? Sin pensar el daño que una palabra, un meme o una acción pueda causar. El discurso de odio es altamente viralizable porque maneja un lenguaje muy sencillo. Y como es muy sencillo y suele ser muy contagioso, cuando se encuentra con ese prejuicio es muy fácil que la gente lo retome y que se generen hashtags, ¿no?, de insulto o palabras con carga que nosotros le llamamos, ¿no? Recientemente veíamos la confrontación entre un empresario y una senadora aquí en México, y entonces ahí puedes encontrar varios ejemplos, como una sola palabra de inmediato, ¿no?, violenta a una persona y es altamente viralizable, y lo que hacen es que todos los demás que comparten esas ideas lo empiezan a retomar. Y lo que me lleva al segundo punto, o sea, lo que se ha notado es que los grupos más vulnerables, ¿no?, son mujeres, comunidades indígenas y comunidad LGBT y más, y también los mismos jóvenes. El tema es que el joven es un target, ¿no?, últimamente, porque cada vez tienen acceso a las redes sociales a edades más tempranas, ¿no? Y entonces eso lo hace que sean susceptibles, si no tienen una alfabetización mediática de los padres, si no se educa, a que también sean muy propensos a ser víctimas, pero también a ejercer este tipo de discursos. Fíjate que, y por último, la tercera característica que nosotros distinguimos es que justamente, ¿no?, se utilizan muchas diapositivas o imágenes de apoyo, ¿no?, incluso los emojis. Necesitamos conocer más desde la ciencia qué es lo que está sucediendo, y justamente es a lo que voy. Hoy el Big Data más grande que tenemos es el lenguaje, ¿no? Entonces cada vez en México necesitamos más algoritmos o iniciativas o inteligencias artificiales que nos permitan analizar y categorizar de mejor manera ese lenguaje, para entonces hacer un diagnóstico fiable y certero de cuánto odio se ejerce por tema, porque es lo que te estoy diciendo. Un tema puede durar 4 horas, pero la carga de odio puede ser muy baja, o puede durar 3 horas, pero la carga puede ser muy alta. ¿Qué necesitamos? Pues justamente lo que necesitamos es más investigación para saber cómo frenar este tipo de discurso. Lo que sí hemos notado es que en contextos de alta polarización es más propenso que este tipo de discurso se promueva con mayor vehemencia. Con recursos como la ciencia de datos e inteligencia artificial, en la Universidad Iberoamericana se realizó el Hackathon AMI 23, con el afán de visibilizar el problema y ayudar a contrarrestar los discursos de odio y sus repercusiones. Actualmente, justamente la ciencia de datos y la inteligencia artificial nos está proviendo de muchas herramientas, ¿no? Como por ejemplo, el primer equipo que ganó hacía una programación en Python, y lo que hacía era justamente tomar estas categorías, poder bajarlas a una forma de programación y entonces empezar a leer el emoji, por ejemplo. O el segundo lugar, que lo que hizo estaba un video
el video, la programación lo convertía a texto y después de que lo convertía a texto, lanzaba una alerta para ver si contenía o no discurso de odio y entonces te preguntaba si tú querías continuar compartiendo ese video o no. Entonces, hoy en día la programación en ciencia de datos se ha vuelto fundamental porque necesitamos bajar al núcleo del lenguaje, ¿no? Y también la colaboración multidisciplinaria. Por ejemplo, ¿no? Es muy extraño a veces que hagamos este tipo de análisis sin lingüistas, ¿no? Entonces queremos analizar lenguaje. Yo, por ejemplo, que soy experto en comunicación política, que estudié comunicación, que estudié ciencia política, pero con todo y eso yo no soy experto en lenguaje. Entonces, ¿qué necesitamos? Justamente la conformación de grupos multidisciplinarios. La herramienta es importante, pero más importante es conocer el objeto de estudio para entonces poder abstraer justamente esos patrones lingüísticos que nos permitan convertirlo en una programación que nos conduzca a un algoritmo. Entonces, no solamente es la herramienta, para mí lo más importante es la formación de equipos multidisciplinarios. Lo que hemos visto desde aquí es que la coordinación de comunicadores políticos con lingüistas, con programadores, ¿no? Y con visualizadores de datos es fundamental para justamente empezar a crear ciertas inteligencias artificiales que nos den resultados muy anclados a nuestro contexto, que eso es lo que sucede. A veces tenemos bibliotecas que vienen de otros países, pero no se ajustan al contexto de nuestro lenguaje, incluso hasta por regiones, que es un poco lo que tú señalabas, ¿no? Es decir, hay regiones que tienen usos muy distintos o palabras que tienen usos o entendimientos muy distintos si estás en el norte, si estás en el centro de la República o si estás en el sur, por ejemplo. O incluso el uso de palabras, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un idioma tan rico que tú una palabra lo puedes utilizar para lo que sea. En este caso hemos visto que en el insulto, digo, no puedo decir un insulto, pero hay palabras o insultos que lo puedes utilizar de N cantidad de maneras. Y justamente ahí está el reto. ¿Cómo entrenas tú al algoritmo para que sepa en qué contexto se utiliza X insulto, ¿no? O X palabra. Entonces, por eso es que en México necesitamos cada vez desarrollar más ciencia en torno a este tipo de iniciativas y de discursos.